Ahora sí. Bienvenidos, chicos. Primera sesión, taller de materiales didácticos de TIC, octavo cuatrimestre, Universidad del Norte de Tamaulipas. Bienvenidos todos, buenos y helados días. El día de hoy vamos a tratar de hacer la clase no corta, ni así irnos como flash, pero sí a lo mejor irme como que con el tiempo así contadito, porque el día de hoy, acá de recordar, tengo una cita con el médico, entonces nada más quiero comentarles los puntos de la presentación. Ya saben que por ahí les mando sus mensajitos, ustedes los pueden hacer llegar, les voy a repetir mi número de teléfono aquí en la ventana de chat para que lo guarden. Ahí está. Acuérdense que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ayer me enviaron unos mensajitos muy tarde. Apenas ahorita se los contesté en la mañana. Y comentarles, de la actividad número 1 que vimos en clase la semana pasada, les dejé unas anotaciones a compañeros que me subieron el trabajo. Revísenlas, por favor, porque les faltan algunos puntos. Por eso no se las he calificado. Tanto como que les haga falta el auxiliar didáctico, que es el juguete o el material que prepararon, como el desglose de puntos, los elementos que conforman el material didáctico, el auxiliar. Entonces, poner atención en eso, porque recuerden que si sigue pasando el tiempo, va disminuyendo la calificación por retraso en entrega con retraso, me va a salir aquí en la pantalla. Entonces, los que ya presentaron su trabajo el miércoles aquí frente a grupo, pero que no han subido las anotaciones que les hice ahí en Classroom, súbanlas. Ustedes ya tienen su calificación, pero a lo mejor les hizo falta un punto o dos y por eso no les he publicado la calificación ahí. Entonces, agréguenlo y yo les califico. Y los que están pendientes, revisen cada uno de esos puntos, revisen otra vez el video del lunes y el video del miércoles para que sepan qué es lo que hay que hacer y cómo presentar. ¿Sale, vale? Buenos días, Ahora sí maestra. veo más alumnos que la semana pasada. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestra. Dígame. Solo decía buenos días, maestra. Hola, buen día. Ok. Miren, voy a hacer el pase de lista rápidamente. Recuerden que hacemos uno con captura de pantalla y otro con hoja de cálculo. Les encargo me enciendan su camarita donde se pueda apreciar el uniforme. Aquí está el logotipo del uniforme. Ya se generó la hoja de cálculo. Yo no me Muy puse bien, el Michelle, uniforme. Luz, Erika, Cindy. Bueno, no le hace. Usted sale bien guapa. Verónica, Paola, Leti. Ahí va Cindy. Ok, América, Leti, Cindy. Salen intermitentes, chicas. Como que no nos está apoyando el ventarrón que tenemos. Suben y bajan sus imágenes. Ok, ahí va. Imprimir. 1, 2, 3. Ya está. Muchas gracias. Ya la pueden apagar si gustan. Nada más voy a guardar la imagen. Hoy estamos a 11 de enero. Ok. Igual el receso por el día de hoy únicamente les voy a dar un espacio de 5 minutos entre cada clase. Por lo mismo que les comento, tengo que ir al médico. No estoy enferma, voy a tener un bebé, entonces voy a mi control mes a mes con el ginecólogo. Por esa razón, el día de hoy vamos a irnos así con el tiempo contadito. Entonces, les pido solamente por hoy su receso a cortar un poquito, de 20 a 5 minutos, y ya el miércoles normal, la clase de 10 a 12:40 y sus intervalos de 20 minutos para que estén bien atentos. El trabajo que van a presentar el miércoles, ya saben, vemos la clase del día de hoy, les pongo actividad y la presentamos el día miércoles.
Recuerden que cada material que presentemos el miércoles debe ir integrado por los puntos que vimos en los elementos que componen el auxiliar didáctico, el equilibrio, la dimensión, la aplicación, las perspectivas, todos esos puntos tienen que ir justificados en cada material que me presenten cada día miércoles, ¿sale? Bueno, ya sin más, ya sin explicaciones, ya sin preguntas, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. En la clase anterior, Cindy fue la última persona en participar. Entonces, hoy es 11. Bienvenida, Daniela. Daniela, ¿puedes activar el micrófono? No se puede. Ok. Amy. Claro. Amy sí pudo. Órale, vámonos con ella. Dice 3.1 gráficas. Una gráfica o una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos. Para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no sean obtenidos experimentalmente, sino mediante la interpolación, lectura entre puntos y la extrapolación, valores fuera del intervalo experimental. Ok, gráficas ya todos las conocemos, informática 1, 2, 3, 4, todas las informáticas que hay. Ya vimos la materia de software para la educación. Ya todo lo que tenga que ver con Excel, paquetería de Office, ya lo debemos de dominar. En esta materia no lo vamos a ver, más gráficas, no inventen. Ya llegamos a esta parte en la que ahora tenemos que aplicarlas. ¿Dónde podemos aplicar este tipo de gráficas? Ya sabemos que las elaboramos en Excel, hasta en Word si quieres. En Word, pues ya tienes tus puntos, solamente le das la presentación, que se vea bien bonita, el formato todo equilibrado, colores. Y en Excel, pues la ventaja que tienes es que como están las fórmulas preestablecidas, nada más avientas los datos y aparece solita la gráfica. Ok, ¿dónde las podemos presentar? La podemos presentar en clase de matemáticas, en clase de estadística, en clase de cálculo, en investigaciones, incluso cuando hacemos investigaciones en metodología de la investigación, en seminario de investigación, ahí se arrojan datos, los cuales nos sirven para medir si las encuestas arrojaron un resultado positivo, si la investigación va a girar en otra dirección, o cuando ya estemos dentro del aula y querramos entregar un reporte de evaluaciones al padre de familia mostrando el avance por retraso del grupo, es una manera formal de entregar este reporte, esta entrega de resultados mes con mes o trimestre a trimestre. Gracias, Amy. Gonzalo Enrique. Gonzalo, ¿listo? Ok. Ilse Lisbeth. Sí, maestra. ¿Lista, muñeca? Sí. Espérame un tantito nada más.
Gráfica en estadísticas. La estadística gráfica es la descripción e interpretación de datos e inferencias sobre estas. Forma parte de los programas estadísticos usados con los ordenadores. Autores como Edward R. Tufte desarrollaron nuevas soluciones de análisis gráficos. Y ya aparecen. Ok, a sumar. Ajá, gracias. Gracias, Ilse. A su mano derecha podemos observar algunos de los diferentes tipos de gráficas, como son el histograma, el polígono, el pastel y la gráfica de barras. La gráfica de barras pues tiene similitud con la de histograma que vamos a ver a continuación. Gracias, Ilse. Jocelyn, Daniela. Aquí estoy, maestra, ¿me escucha? Adelante. Sí, claro que sí, bien claro. Ok, déjeme le hago zoom para poder ver. Gráfico lineal. Los valores se dividen en dos ejes cartesianos, perpendiculares entre sí. Las gráficas lineales se recomiendan para representar series en el tiempo, y es donde se muestran valores máximos y mínimos. También se utilizan para varias muestras en un diagrama. Gráfico de barras. Se usa cuando se pretende resaltar la representación de porcentajes de datos que componen un total. Una gráfica de barras contiene barras verticales que representan valores numéricos, generalmente usando una hoja de cálculo. Las gráficas de barras son una manera de representar frecuencias. Las frecuencias están asociadas con categorías. Una gráfica de barras se presenta de dos maneras, horizontal o vertical. El objetivo es poner una barra de largo, alto si es horizontal, igual a la frecuencia. La gráfica de barras sirve para comparar y tener una representación gráfica a la diferencia de frecuencias o de intensidad de la característica numérica de interés. Ok, diferencia entre gráfica lineal y gráfica de barras. Únicamente la gráfica lineal va uniendo puntos. Ahí se ve la línea, va mostrando si ya va a la alza, va a la baja y finalmente se unen los puntos por la línea. Ok, y gráfica de barras en una serie de rectángulos, los cuales nos muestra en este ejemplo el nivel de obesidad que hay en cada uno de los países. En los países mencionados, la mayor parte, bueno, todos de hecho son europeos, nos muestran con colores cada país y el número pues es el nivel de obesidad que hay en adolescentes con sobrepeso. Gracias, Jocelyn. Leti Ramírez. Sí. Sí. Histograma. Se emplea para ilustrar muestras agrupadas en intervalos. Está formado por rectángulos unidos a otros, cuyos vértices de la base coinciden con los límites de los intervalos y el centro de cada intervalo es la marca de clase que representamos en el eje de las abscisas. La altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de intervalo respectivo. Gráfico circular. Permite ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Pictograma. Son imágenes que sirven para representar el comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos de una población, utilizando símbolos de tamaño proporcional al dato representado. Una posibilidad es que el gráfico sea analógico, por ejemplo, la representación de los resultados de los árboles explotados o deforestados. Ok, aquí vamos a observar el histograma, la cual es una gráfica muy similar a lo que es la gráfica de barras. ¿Cuál es la diferencia? Mientras la gráfica de barras son una serie de rectángulos que van centrados en cada uno de los puntos que nos está mencionando, histogramas son una serie de rectángulos que absorben, si se le puede decir así, o capturan la mayor parte de la gráfica, o sea, no dejan un espacio entre ninguno y otro. Finalmente se hace una comparativa con una serie de puntos que se unen como es la gráfica lineal. Esa es la diferencia entre el histograma y la gráfica de barras.
Por otro lado, tenemos la gráfica circular, que también la podemos llamar gráfica de queso, gráfica de pastel, o simplemente gráfica circular, pues es una circunferencia que va dividida por colores y por cada uno de los puntos que nos quiere mostrar. Fíjate el pictograma, muy similar a la gráfica de barras y al histograma. La diferencia es que las barras ahora son mostradas por una imagen. Aquí les puse yo un ejemplo de cuántos árboles son explotados o deforestados en cada país o en un país al año. También puede ser algún pájaro. Si queremos saber cuántas especies de pájaros hay en México, por así decir, o el nivel de obesidad, a lo mejor ponemos un dibujito en cada una de las barras, en lugar de se va a sustituir por una imagen y ese es el pictograma. Seguimos con luz, Clarita. Sí, maestra. Vámonos. Espéreme, no encuentro la... Ahí está. Dele. Cuadros y diagramas. ¿Qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace? Un cuadro sinóptico, también conocido como un mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es fácil hacer un cuadro sinóptico. Primero hay que asegurarse de entender la información, que será resumida. Esto facilitará y acelerará el proceso muchísimo. Después se tiene que localizar el tema principal del texto. Luego es necesario establecer los diferentes subtemas que ayudarán a organizar los conceptos del texto. Finalmente, se conectan las ideas por medio de llaves para crear grupos, subgrupos de temas, ideas y conceptos. Ok. Cuadro sinóptico es esta serie de llaves en la cual el tema principal se desglosa en ideas, no párrafos. Ya no pongan párrafos. Ya cuando les pidan realizar un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, recuerden que como nos enseñaron en la primaria, primeramente divides lo más importante con marcador, con marcatexto, fosforescente, o si no tienes, pues con lápiz. Después, por un lado, haces las anotaciones, lo que es importante, si es necesario resumir un párrafote en una pequeña oración que no debe de ser de más de 5 palabras. Ahí van a salir las ideas principales, las cuales son los subtemas. Finalmente, las ideas secundarias, que es otra oración, a lo mejor ahí sí puede ser un poquitito más larga que la idea principal o subtema, y finalmente un concepto. Todo esto son una serie de palabras que deben de ser súper específicas, muy concretas y que delimiten lo que queremos mostrar para que sea mayor alcance y comprensión para la persona que va pasando por el y pueda comprender el tema de una manera más clara, más sencilla y fácil de entender. Entonces, párrafos no, son tema, idea principal o subtema, ideas secundarias y finalmente conceptos. Gracias, Luz. Vámonos con Mara. Aquí estoy. Lista, vámonos. ¿Ya la cambió? Sí. Un diagrama es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información sobre un proceso o un sistema determinado. Existen diversos tipos de diagrama que se aplican según la necesidad comunicacional o el objeto de estudio. Existen diagramas de flujo, conceptuales, florales, sinópticos y decenas más. Los diagramas explicativos son frecuentemente utilizados en el ámbito de la educación, la comunicación y la propia ciencia. Un diagrama por lo general se conforma de pequeños recuadros, globos y flechas que conectan las partes para elaborar un todo. Generalmente se trata de un resumen completo que debe ser ayudado de un texto o un orador que complete la finalidad del diagrama, detallando con palabra lo que no diga el propio flujo. Ok. Misma indicación que el cuadro sinóptico. Palabras
claves. Es posible que aquí nos podamos expresar un poco más, poquito, no párrafos. La diferencia entre el cuadro sinóptico y el mapa conceptual es que el mapa conceptual va apoyado por un orador. Les podemos mostrar a alguien que esté desglosando punto por punto, porque a lo mejor no les va a poner ahí toda la información, pero se las va a expresar oralmente, a diferencia del cuadro sinóptico que puede estar pegado en la pared, tú pasas, lo lees y entiendes lo que es. El mapa conceptual debe apoyarse por un orador, por la situación de que ahora podemos integrar imágenes, gráficos, materiales visuales si es necesario, y de esa manera los explica. Está ahí la imagen, a lo mejor es muy abstracta y no la puede entender el público, por eso está el orador ahí. Esto significa el gráfico que están observando. Puede ser incluso una gráfica aritmética, una gráfica como las que vimos al principio de barra circular, etc. Si es que hay la necesidad de indicar datos estadísticos. Gracias, Mara. Continuamos con Michelle. Michelle, ¿lista? Sí, sí. Órale, pues, vámonos. 3.3 Caricaturas. Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias personas. Es en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible para crear un parecido fácilmente identificable y generalmente humorístico. También puede tratarse de alegorías. Ok, ¿dónde se utilizan las caricaturas? Principalmente en cuentos, fábulas, relatos, títeres o estos montajes que hacemos cuando la maestra está desglosando alguna enseñanza para el alumno y que le sea atractiva. No siempre, de hecho, no deberíamos utilizar lo que está en moda. Yo aquí puse chicas superpoderosas. Deberíamos utilizar personajes que en su mayoría sean animales, como por ejemplo las fábulas La Tortuga y la Liebre, que es la más, como la historia de las hormiguitas, etc. ¿Por qué es atractivo? Porque para el niño es algo nuevo, deja utilizar su imaginación y generalmente son retratos exagerados de lo que es la realidad. Aquí vemos un ejemplo del lado izquierdo en el que están los niños. Este es un programa de Discovery, no recuerdo el nombre, la verdad, pero eran dos hermanitos y ahí podíamos observar lo que era la vida diaria en familia, que aprendió de su hermano mayor, cómo la cuidaba y todo el juego de rol que había de esta familia nuclear. Ok, entonces caricaturas exageran la realidad, son humorísticos generalmente y dejan una enseñanza en una fábula o moraleja. Gracias, mi. Seguimos. Paola Shekit. Sí, ¿Lista? Eso. sí. Carteles. Un cartel es un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual, texto, imágenes y todo tipo de recursos gráficos, que sirve de anuncio para difundir una información, un evento, un bien económico, ya sea producto o servicio, una reivindicación o cualquier otra causa. Suele formar parte de una campaña publicitaria más amplia. Si son de gran tamaño, si se dominan valla publicitaria. Ok. Aquí podemos observar dos ejemplos. Uno que nos está mostrando lo que vivimos en la actualidad, COVID-19, y el otro es aseo escolar. Diferencias entre cada uno de ellos. Mientras que el aseo escolar me está indicando por medio de gráficas los días de la semana, podemos asumir que el mensaje que nos está enviando es que hay un juego de rol en el salón. Vemos a dos compañeras, a lo mejor una la cubetita el día jueves, la otra el viernes, y de esta manera cada alumno sabe cuál es su compromiso en cada día de la semana. Entonces, el mensaje de cartel
sin tanta palabra, porque lo único que va ahí emitido es aseo escolar al centro del cartel, es pues que hay que cumplir con un juego de roles establecido por el mismo grupo o por indicación de la maestra. Cada día le toca a un niño diferente y pues cumplir ya sea con regar las plantas, a lo mejor hoy voy a barrer, le voy a pasar el trapeador a mi pasillo o limpiar mi mesa banco, etc. Ahora, en el otro ejemplo vemos COVID-19, cuarentena, pudiera ser que estamos regresando a las clases presenciales y en educación básica es bien importante, pues como están chiquitos, recordarles, lávate las manos, ponte el cubrebocas, Susana a distancia, todas estas reglas las mencionamos igual, sin tanto texto, sin tanta palabra, recordándoles que sigue la cuarentena, que a lo mejor tenemos unas reglas estrictas y pues que sigue el virus. Hay que cuidarnos un poco más para que no nos regresen otra vez a casa y nos pasemos encerrados. ¿Qué otro rasgo podemos observar? Hay equilibrio porque hay una serie de formas que tienen o contraponen el peso de las palabras, las figuras. En el caso de la cuarentena, vemos que tiene el mismo peso la palabra cuarentena con COVID-19. Por COVID está más chiquita en comparación con cuarentena, pero se contrarresta con la serie de imágenes o gráficos que lo componen. Y el peso del cartel, pues se va al centro, la forma circular y con los personajes que estamos viendo ahí enfrente. Y en la sede escolar es exactamente lo mismo. El peso de las niñas que se encuentra en la parte inferior es equilibrado en comparación con las cubetitas que están en la zona superior y todo el centro de atención se va a la palabra aseo escolar. Ese fue el cartel. Gracias, Paola. De nada. Anda. Senyase. Sí, maestra, aquí estoy. Aguas, tome agua. ¿Ya leo? ¿Sí? 3.5. Mapas. Un mapa es una representación gráfica simplificada de un territorio con propiedades métricas sobre una superficial bidimensional que puede ser plana, esférica o incluso poliédrica. Las propiedades métricas del mapa dependen de la proyección utilizada y posibilitan la toma de medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y su relación con la realidad, en algunos casos aplicando coeficientes conocidos para la corrección de las medidas. Ok, aquí vemos una comparación de lo que fue el inicio de los mapas. Primeramente el cartesiano que está en el plano inferior, el de división política que vemos en la esquina superior derecha y finalmente una representación dimensional, tiene profundidad, tiene equilibrio, es un globo terráqueo. Nos indica que no nos vamos a enfrascar únicamente a lo que es plano. Ahí podemos observar volumen, es un material que puede manipular el alumno y pues que a lo mejor le van a dar más ganas de saber en dónde se encuentra ubicado y lo podemos utilizar no nada más pues para geografía, puede ser para historia, le podemos incluso mostrar cómo se pone todo el sistema solar con el globo terráqueo para otra serie de elementos que pueden componer a los planetas. Gracias, Enyase. Vámonos con Valeria Elizabeth. ¿Sí me escucha, maestra? Claro que sí. ¡Ay, se me acabó! Vale, tú eres la que sigue en la siguiente presentación, ¿sale? Sí, está bien. Vale, pues. Voy a interrumpir aquí. Me quedo con ustedes. A ver, déjenme nada más contar los que llegaron. 1, 2, 3. Voy a pasar otra vez hoja de cálculo porque llegaron más compañeros y no los agarró a todos. Entonces, están ahora sí.
Ok, chicos, ya está el pase de lista. Son 10, 3, 5 minutos y regresamos, ¿ok?